Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a ¿Qué hacemos con los pesos? Hoy nos acompaña un gran invitado, el señor José Luis Machinea, expresidente del Banco Central, ex ministro de Economía. Obviamente vamos a estar hablando de todo lo que pasa en la economía, gradualismo, shock, pero lo más importante, ¿qué pasa después de octubre? Hay mucho temor o mucha especulación, si querés, del otro, de la oposición. ¿Qué va a pasar después de octubre? Le vamos a preguntar a Machinea en instantes. Y te digo también los grandes temas que tenemos esta noche. La verdad de las importaciones, ¿hay una apertura indiscriminada? ¿Se lo puede comparar a los 90? Te lo vamos a contar en un ratito. También, bajar el déficit con gradualismo, ¿está bien? ¿O después de octubre o en los próximos meses vamos a ver un envión un poco más fuerte? También te vamos a contar cuánto sale para el gobierno, para el Estado, para todos, la pobreza cero. ¿Se puede llegar a pobreza cero? ¿Cuánta plata cuesta? Te lo vamos a contar. Y también el dólar. Se disparó el dólar. ¿El fin del peso? Sigue la bicicleta financiera, tocó 16 pesos con 88. Las carteras parece que se vuelven a dolarizar. Y también toda la información de la jubilación, la famosa reparación histórica que muchos se quejan, otros dicen que fue, la verdad, una excelente medida del gobierno. Te vamos a contar todos esos detalles. Ahora sí, quiero saludar y darle la bienvenida a Mechi. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Mariano, buenas noches para todos. Y bueno, ya los invitamos a que empiecen a mandar sus preguntas, sus consultas. Vamos a repasar las redes sociales, estamos en Facebook. El perfil es ¿Qué hacemos con los pesos? Si no, también nos encuentran a través del Twitter, @¿Qué hacemos pesos? Manden todas sus consultas y en un rato las estamos compartiendo. Bueno, bien. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo andás? Muy bien. Hacía rato que no venías. Sí, hace rato que no hago declaraciones tampoco. La verdad, esto es como... Estamos callados. Estás muy callado, ¿no? Sí, a veces porque tienen miedo de que si hablas te generas algún enemigo, ¿no? No, no necesariamente. Hay momentos que hay que hacer silencio, ¿no? Bueno, vamos a tener una media hora larga para conversar. ¿Cómo no? Pero bueno, vayamos a las claves de la semana. Dólar, semana inestable, bajó y volvió a tocar su récord. 16 pesos con 88 fue lo que terminó el día de hoy, viernes. 16 pesos con 88. Se dispararon las reservas, fue por el ingreso de dólares. El famoso bono a 100 años. Regalo en metros cuadrados. Trabajan en un nuevo tipo de cuenta de ahorro para los hijos menores de edad. Oficial, muchos ganan poco. Según el INDEC, el 70% de la población con ingresos gana menos de 15.000 pesos. Bueno, muy bien. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Leo, Carlos, ¿todo bien? Bien, muy bien. ¿Cómo fue la semanita del sector? Carlos, bueno, parte del dólar que subió tiene que ver tus amigos, los del campo, ¿no? Sí, se retuvo un poquito Mariano de soja, que es la vedette, ¿no? Esta semana yo creo que tiene que ver con que los 4.000 pesos son los valores de referencia para el productor. Llegó a 4.000 en julio, ahora está en 3.700 y si no llega a los 4.000 me da la sensación que el productor no está dispuesto a vender. Y esto pega de lleno en la cotización del dólar porque es menos oferta de dólares que ingresan al país. Y fíjate, esperas unos días y te ganas unos manguitos más. Sí, igual nunca se sabe, ¿no? No, ya se puede bajar. El diario del después. lunes. Leo, ¿qué pasó con el tema del dólar? Mirá, Mariano, para mí es un poco el gataflorismo cambiario que hay en el país, ¿no? Vos fijate que se rasgan las vestiduras diciendo que hay atraso cambiario y después se vuelven locos al mismo tiempo cuando se dispara un poquito. No fue un movimiento tan brusco, creo que responde a temas políticos por la incertidumbre de las elecciones. Va a haber seguramente, producto también del temor por las elecciones, una dolarización de carteras, pero no me preocupa. Bien, ya te vamos a contar en un ratito si conviene ahora pasarse a dólares o ahora que el dólar subió un poquitito, si es un buen momento también de seguir invertidos en pesos. Pero bueno, vayamos a dos frases interesantes que la vamos a discutir ahora con José Luis Machinea. Justamente, ¿quién fue el que dijo esta frase? Se demoró demasiado en salir de la recesión y eso se siente en la calle. Que lo dijo nuestro invitado José Luis Machinea. Y si querés del otro lado, ¿qué dijo el jefe de gabinete? ¿Cuál es nuestro modelo? Es el modelo M, gradualismo con crecimiento, que es justamente lo que muchos critican, dice mucho gradualismo y después lo que pasa es que no terminás haciendo nada. Bueno, José Luis, ¿seguís pensando lo mismo? Sí, podría afirmar esa frase, sí, de vuelta. Quiero que yo soy un adherente al gradualismo.
Ahora, gradualismo no significa no hacer nada, ¿no? Porque yo creo que el gobierno demoró ciertas decisiones, demoró decisiones con la obra pública, cometió, creo, algunos errores con las tarifas, sobre todo las de gas, que no fueron para reducir el déficit fiscal, sino para las empresas del sector, y algunas otras cosas. O sea, gradualismo está bien, pero demora de 6 meses en arrancar la obra pública, es lo que estamos viendo hoy día, y me parece que seguimos complicados, pero creo que mejorando. Mejorando porque seguimos complicados porque la deuda es la que es, digamos, perdón, la deuda no, el gasto es lo que es, el déficit es por cierto elevado, estamos endeudando mucho en dólares y apreciando demasiado el tipo de cambio. Pero estamos mejorando porque la inflación hoy está en entorno de 1,5%, que no es una maravilla, pero comparado a donde venimos es una mejora. Ahí te hago una aclaración. Bueno, sí. Justamente mucha gente dice el costo de bajar la inflación, ¿no? Porque Sí. tiene un costo. ¿Era necesario, digamos, una política monetaria por ahí tan agresiva? Bueno, yo ya he escrito al respecto. Yo creo que lo que ha habido es un poco de inconsistencia entre el gradualismo fiscal, entendible, dado el contexto político y dado la minoría que tiene el gobierno en el Congreso. Ese gradualismo no puede estar acompañado de una política demasiado agresiva desde el punto de vista monetario, ¿no? Si hay gradualismo acá, debería haber un poquito más de gradualismo allá. Y entonces la inflación, si la inflación es 22 en lugar de 17, está muy bien, porque era 40 el año pasado. Claro, el tema es si la tendencia realmente se va desacelerando. El problema es la tendencia, y yo creo que más que preocuparse si el número es 17 o no, porque el exceso de preocupación con el 17 puede llevarnos a tasas de interés demasiado elevadas. Y yo creo que la prioridad hoy día es que la economía se mueva, se reactive. Tenemos indicadores de que eso está pasando, pero los indicadores van y vienen, ¿no? Un primer trimestre bueno, casi inesperado, porque da 4,5% de ritmo de crecimiento anual, y los indicadores de abril después que muestran que la economía... Es una decepción, que viene mucho más lento. Va más lento. Y entonces no se sabe, porque lo que tenemos es una cosa muy heterogénea, ¿no? Hay sectores como la construcción, el sector agropecuario y todo lo que rodea al sector agropecuario en insumos, maquinaria agrícola. Y tenemos ahora demanda de autos, demanda de motos, etcétera, pero el resto del consumo viene todavía muy lento y la inversión privada viene lento. Lo cual era de esperar, ¿no? Las expectativas del gobierno de que uno llega, saluda y diciendo somos buenos y llega mucha y más inversión. este año, José Luis, porque el año pasado por ahí hizo otra cosa, pero este año sabemos que vienen las elecciones Sí, y la gente, sí. todos los inversores quieren saber hasta dónde llega el gobierno. Pero permitime, tenemos una pregunta de la gente que está relacionado con lo que venimos hablando. Exacto, a través del Facebook nos dicen, me gustaría saber cuál es el modelo económico. Lo único que se ajusta fue el salario y el consumo. Bueno, esto es lo que habla, digamos, el argentino promedio a pie, que depende de un salario, que dicen todo muy bien, pero Sí. el ajuste lo tuvimos que absorber nosotros. Sí, yo creo que el salario es uno de los que ha pagado el costo. También ha sido en el sector industrial, digamos, y ha sido en ciertas actividades, O sea, empresarios en ciertos sectores también le ha pasado lo mismo. El salario cayó el año pasado en promedio del 6%, este año yo creo que va a subir en el sector privado al menos alrededor de un 3% en el año. Es una recuperación leve, pero una recuperación al fin. Y lo que pasa es que las tarifas, el atraso de tarifas era de tal magnitud que explicaba que el salario real fuera 20% más alto de lo que sería con las tarifas normales, ¿no? Entonces, cuando uno empieza a recuperar en tarifas y trata de recuperarlo con el tipo de cambio... Eso la gente no lo entiende. No, lo por quiere eso entender. digo, eso es... sí, ahí es donde la economía termina siendo tan lejana a la gente. Claro, sí, y digo, siempre pasa, eso es así. Y a este gobierno le tocó heredar, ya lo hemos hablado de eso, una herencia complicada y acomodar ciertos precios relativos, por ejemplo, de las tarifas o el tipo de cambio, tiene un impacto en el corto plazo en el salario. Creo que el gobierno ha tratado de compensar eso con planes sociales y ha tratado de compensar eso con tarifas sociales, ¿no? Para tratar de que el impacto del aumento en las tarifas no sea tan grande en los sectores de menores ingresos. Pero que se siente ese impacto sin duda alguna. Sí, impacta en el bolsillo, impacta después en la economía, la gente no tiene consumo, plata, etcétera. El consumo se reprime porque no gasta el que tiene y obviamente no gasta el que no puede. Así es. A eso agreguémosle ese aumento que yo decía en el gas, que me parece que fue innecesario por su magnitud, al menos en su momento. Entonces,
una mezcla de herencia, algunos errores del gobierno, pero como decía recién, la situación sigue siendo complicada, pero está mejorando. Y en este año la economía yo creo que va a crecer todavía entre 2,5% y 3%, y el salario, digo, al menos en el sector privado, debería recuperarse 3%. ¿Esta es la solución? No, ni mucho menos. Tenemos mucho camino por delante y veremos qué pasa después de octubre, ¿no? Bueno, permitime, mira, vamos a ir al tema que hoy sabemos que la economía en modelo electoral, sabemos que hay ataque de un lado para el otro y no se resuelve nada, ¿no? Porque también el gobierno, el que está gobernando, se dispersa por las elecciones. Es como que la economía se pone realmente en modo electoral y si no fuera por la obra pública, los indicadores serían un desastre. Pero uno de los cuestionamientos que hay hoy de empresarios o de mucha gente es si hay apertura indiscriminada. El gobierno dice, no hay apertura indiscriminada. Volvimos a los 90, Martínez de Goza, lo que vos quieras. Y es el gran debate que esto obviamente va a estar, digamos, la expresidenta lo está planteando hoy como eje de campaña, el tema de las importaciones, digamos, un ataque a la industria nacional que lo podría haber cuidado mucho más cuando fue obviamente la presidenta, que no se hizo, pero estos son los números al momento de hoy. Año 2017, enero y mayo. ¿Cuánto se importó? Casi 25.000 millones de dólares. Año 2013, esto para comparar, lo que fue un año récord en muchos indicadores, 29.600 millones. Esto lo que aclara es que no estamos más alto, obviamente, de años anteriores. Y si uno lo compara con el año 2011, 2012 y 2014, el valor actual, enero y mayo, que también está comparado con el resto, tampoco lo superó. Ahora bien, si uno compara, obviamente, 2015, 2016, épocas muy complejas, el tema del cepo cambiario, restricciones externas, obviamente este número es superior por ahí a los años anteriores. Pero por ahora no se ve una avalancha importadora. Ahora bien, vayamos a sector por sector. ¿Dónde está ingresando, si querés, lo importado? Por un lado, bienes de capital, que no es lo mismo que bienes de consumo. 5.334 millones de dólares, que fue lo que entró en enero y mayo. Muy por debajo, por ejemplo, del récord de 2011. Esto que sea bajo también es una mala noticia. Ojalá fuera mucho más alto la inversión de bienes de capital. Después tenemos dos casos, un caso emblemático, que es el caso de autos. Sabemos que hoy se importa mucho autos de Brasil. 2.430 millones. Si uno analiza con 2016, creció muchísimo. 45%, pero también está por debajo. ¿Se acuerdan del 2013 que casi se llega a 1 millón de autos? En este momento fue 2.599 millones. Ahora bien, ¿dónde está la discusión? Que esto es cierto, que le pega mucho a un sector que aparte está muy golpeado por el tema de la caída del consumo, caída del salario real, la gente no compra, el problema que hubo con las cuotas, que es toda la parte de bienes de consumo. Por ejemplo, electrodomésticos, que tuvo una caída muy fuerte, o todo lo que sean los consumos cotidianos, o también la parte de alimentos. Acá sí tenemos un récord, 3.288 millones, que es mucho más alto de lo que se venía generando en los últimos años, pero muy similar, por ejemplo, al año 2013. Muy por arriba el año 2015 o 2011. Y hoy también lo que se está viendo, que no estaba pasando, mucha importación de alimentos, pero son alimentos por ahí de un sector más ABC1 que no compite con el sector bajo. Bueno, esta es la foto. Hoy sabemos que los números 100 bienes de consumo es mucho más alto, que esto es real, pero me parece lo que impacta acá es la combinación nefasta de caída obviamente del consumo, caída del salario y aparte le sumás importaciones. Y esta va a ser la primera vez, creo, en mucho tiempo que importaciones crecen cuando tenés un PBI que venía obviamente cayendo. Sí. ¿Cómo le explicas esto al empresario hoy? No, digo, ese cuadro es perfecto, ¿no es cierto? Lo que tenemos ahora, en los últimos meses, es un aumento de las importaciones de bienes de capital y eso es una buena noticia, ¿eh? Ahora, en el consumo, el aumento en las importaciones de consumo es sobre niveles muy bajos, ¿no? O sea, 3.200, si te puedo decir en memoria, diría que debe ser de lo que se consume, de lo que representa el consumo en el producto, 0,5-0,6%, ¿no? Pasa que no se importaba nada, pero es cierto, en algunos sectores sensibles, textiles, zapatos, hay importaciones, pero el impacto mayor es de la caída de la demanda. Si uno mira ambas cifras y ve qué es lo que explica qué, el 80% tiene que ver con la caída de la demanda, que tiene que ver con el problema del salario real,
y con un aumento no grande, pero un aumento también del desempleo. Bueno, ahí tengo un parate, José Luis, justamente. Y perdóname, una cosa adicional, que es el tema del financiamiento. El gobierno cometió uno de los errores en febrero de los precios transparentes, ¿no? Eso se está recomponiendo ahora y el crédito para bienes de consumo de durables está aumentando. El miedo hoy de los empresarios no es estos números, porque ellos también lo manejan. Las cámaras manejan estos números. Lo que sí también manejan el sector es que el consumo, el boom de consumo que hubo en los últimos años no va a volver en la Argentina, eso está claro en el corto plazo. Y las importaciones, aún manteniéndose con un consumo que no se va a recuperar, ahí entra en peligro la situación. Sí, mi impresión es que el gobierno, es más que impresión, digamos, el gobierno sigue manejando los permisos de importación. Y si ve que el asunto se va un poquito, rápidamente van a ajustar para abajo. El gobierno me parece que es el más preocupado en la reactivación, o sea que yo tomaría esta apertura como un indicio de lo que puede pasar en el mediano y largo plazo, pero alguien que piense de que acá va a haber una inundación de importaciones, yo no creo para nada en eso, ni este año ni el año que viene. Hay una tendencia a que tengamos una economía más abierta, creo que es lo que corresponde, pero no corresponde hacerlo como tratamiento de shock, sino en forma muy gradual y a medida que el nivel de actividad económica se recupera. Y preparando y tratando de reestructurar algunos sectores que requieren reestructuración. Mariano, ¿me dejás hacer una pregunta? Sí, dale. Para nosotros los contadores el señor es un prócer, ¿no? Esto de la tablita de Machinea. Entonces tengo al creador... Trabajo por lo menos les di. Claro. Lo tenés patentado, ¿no? Por lo menos cobrás derecho de autor. Tengo al creador para preguntarle qué haría hoy, porque estábamos hablando de la caída del salario real y sabemos que mucho impacto tiene el tema impositivo también. Por ejemplo, en su momento, año 99, cuando se creó el mecanismo, 120.000 pesos son de hoy arriba de 2 millones de pesos para la alícuota del 35. Y hoy se pasó a 320. Así es. Si hubiera que recrear la tablita hoy, ¿cómo sería esa tablita? Bueno, del año yo volvería 2017? a la misma lógica del 2000, ¿no? Que era un impuesto progresivo. Esto significa que los que más tenían, que esos que pagaban 35, eran unos pocos los que estaban allá arriba. Ahora, el gobierno comenzó a hacer eso. Si se lo sacan de un día para otro, vuelven al 2000, eso significa casi 2 puntos del producto, punto y medio. O sea, no se puede hacer un día para otro. Ahora, que eso hay que cambiarlo porque eso hace a la lógica del impuesto, que sea un impuesto progresivo, ¿no? Y con mecanismos de ajustes anuales. Y con mecanismos automáticos de ajustes anuales. Así fue pensado. Ahora, cuando durante 15 años no tocaron los distintos niveles a los cuales estaban grabadas las personas, terminó pasando lo que vos mencionaste recién. Ahora, el gobierno tiene una situación complicada, tiene el nivel de gasto público heredado más alto que quedó en Latinoamérica, ¿no? Los que lo acompañaban al gobierno con un gasto público más alto, que eran Ecuador, Brasil, un poco por ahí, y Bolivia. Todos empezaron a corregir. Venezuela, no sé si lo mencioné, Venezuela que tenía más alto por las malas, con una hiperinflación que lo bajó de 45 a 30. Ecuador bajó 6 puntos, pero tenía mucha obra pública, ¿no? Bolivia está reduciéndolo. El gobierno tiene ese nivel, pero no tiene obra pública, o sea que no puede reducir por ahí. Todo es sensible en el nivel de gasto y por lo tanto la reducción tiene que ser gradual. Hay que hacer algo y tiene que hacer algo un poco más el gobierno de lo que está haciendo, pero con gradualismo, porque hay un equilibrio entre lo que necesita la economía o la competitividad y el equilibrio social. Y ese es el equilibrio que hay que mantener todo el tiempo, digamos, ¿no? Ir más rápido significa aumentar las tarifas más rápidas. Ya vamos a ir al tema de las tarifas, José Luis, pero tenemos una pregunta de la gente relacionada a ganancias, ¿no? Exactamente. Dice, para Machinea, ¿está bien que los jubilados paguen ganancias? Esta pregunta es durísima. Es durísima, ¿no? Es durísima. El tema hay que decir qué tipo de jubilados pagan ganancias, claro. Que es el 5%, ¿no? El problema es claro. Yo creo que ¿por qué los jubilados debieran pagar ganancias? Porque sus aportes al sistema de seguridad social no están grabados. O sea, no es que lo grabaron antes y los graban ahora. Cuando pusieron la plata en el sistema de seguridad social, no estuvo grabado. Es decir, hago la explicación. Quiere decir que el trabajador, cuando estás en la etapa activa del impuesto a la ganancia, te descontás, te deducís jubilación, obra social y PAMI, el 17%. Sí, sobre eso no pagaba nada y estaba bien. Ahora tiene que pagar. Ahora, ¿cuál fue el problema de los últimos años? Lo que hablábamos recién.
al achatarse tanto a las escalas, los jubilados que empezaron a pagar el impuesto fueron muchos, y es un disparate, porque con la escala inicial no hubiese pagado, no sé, 3%, 5% de los jubilados, y eso es lo que el gobierno empezó a corregir lentamente por el problema fiscal que hablábamos recién. Entonces yo diría, sí, pero los que deberían pagar, teniendo en cuenta lo que se paga de jubilaciones en Argentina, si llega a ser el 3% de los jubilados sería mucho. Hacé la cuenta que en el año 99 un sueldo básico eran $400 y estás hablando de 120.000 al año. O sea, era lejísimo. Hoy es cualquiera gana 10.000 pesos por mes, ya está en la escala máxima. Claro, sí, claro. Es así. Si me permite, tengo un consejito y después del consejito vamos a ver qué opina el exministro sobre el tema de si estuvo bien o no las retenciones. Y Carlos González Prieto te va a estar contando qué hubiese sido del campo si el gobierno no hubiese tocado las retenciones. Pero bueno, cansado de invertir siempre lo mismo que tenés que hacer, invertí en fondos comunes de inversión de Balance Capitals. Es muy fácil, tenés que ingresar a fondosbalance.com. Mirá. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683. Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. Encontrá el fondo que mejor se adapte a tu objetivo. ¿Qué tenés que hacer? Ingresás fondosbalance.com y ahí te podés asesorar. Si sos un inversor conservador, tenés fondos como una inversión para inversores conservadores, o si sos arriesgado también lo vas a encontrar. fondosbalance.com. Bueno, ahora sí vamos a ir al tema del campo, Carlos. Que ahora están reteniendo tanta soja. Tampoco es que retienen tanto, es un poquito. Para que tenés esta presentación, no te adelante, dale, vamos. Bueno, ¿cuánto gana un productor de soja? A ver, estos son números promedio, ¿no? En ese promedio por ahí entra gente que pierde plata y gente que gana más plata. Pero hagamos la comparativa de cuánto ganaba Mariano, un productor de soja en la época de Cristina, en la época de la reina Batata, y cuánto gana ahora con Mauricio Macri. En el 2014-2015, que fue la última campaña de Cristina Fernández de Kirchner, la rentabilidad por hectárea, estos son números promedios que nos suministra la Bolsa de Cereales de Córdoba. Córdoba, que es una provincia ni de las más ricas en suelo ni de las más pobres, un término medio de la Argentina, $45 por hectárea. Aquí no están, es justo decirlo, el costo de oportunidad del campo, es decir, este es un esquema en campo propio. Tengamos en cuenta que la agricultura se desarrolla en campos alquilados y este es un esquema para campo propio. $45 por hectárea. Año 2015-2016 sembró con Cristina y cosechó con Mauricio Macri, es donde más plata ganó, porque claro, sembró con $1 sujetado, asume Macri, en diciembre lo primero que hace es sacarle un 5% a las retenciones de soja, se le genera un ingreso mayor al productor y tiene una renta de $326 por hectárea. Repito, dato de la Bolsa de Cereales de Córdoba. Hay linda diferencia, de 45 a 326. Claro, lo que pasa es que se le quedó el costo con $1 que estaba a 9, a 8 y pico, 9, no me acuerdo cuánto estaba, y el ingreso, ahí tuvo una doble diferencia. Por el tipo de cambio que se liberó. Sí, por la baja de la retención. Y el precio de la soja. Y también que había subido el precio. Correlación directa con el tipo de cambio, porque cotiza en dólares y enseguida multiplicás por el tipo de cambio. Y en el 2016-2017, que es la cosecha que se está levantando, que ya se termina de levantar, la renta es de $167 por hectárea. Repito, aquí no están los costos de arrendar el campo. ¿Cuál termina siendo la variable que te hace ganar plata o perder plata en este negocio, en el de la soja? Fundamentalmente el precio, Mariano. No es lo mismo una soja a $600 como tuvo Cristina que una soja a $350 como que tenemos no va a volver, hoy. No va a volver. Nunca se sabe. Por ni tampoco no la soja que tuvo Machinea, pobre, a $150. $150. Algunos dicen hasta Inés Fertiné podría haber sido la sucesora de la Rúa con una soja a $600. Bueno, el rinde es muy importante. Porque por ahí te toca un año llovedor, no podés levantar nada o mucha seca y realmente te mata. El tipo de cambio, esto es clave porque, te repito, la correlación es directa, no es lo mismo $1 a 9 que $1 a 15. Y ese 5% que se redujo de retenciones
termina siendo de lo menos insignificante en el caso de la soja, que solo se redujo el 5%. De manera que es más simbólico, si se quiere, que lo que afecta el resto de los sectores, el resto de los puntos al negocio, que es el tipo de cambio y el rendimiento fundamentalmente. Excelente, Carlos. Ya vamos a seguir. Ahora quiero preguntar a Machinea, me quedo pendiente del tema del dólar. A ver qué viene el dólar, porque siempre la gente se asusta. También te voy a dar mi opinión, a ver si coincidimos. ¿Por qué no? Bueno, el auto 0 kilómetro que te gustaría tener ahora es posible en cuotas. Encontrá tu 0 kilómetro en autosencuotas.com. ¿De tu celu o de tu laptop? Mirá. Tenés tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu 0 kilómetro en cuotas. Simple. Ahora ya sabés, podés comprar el auto que tenés en mente. Ingresá a autosencuotas.com y podés elegir entre todas las terminales, las mejores marcas y obviamente los mejores precios y el mejor financiamiento. autosencuotas.com. Bueno, el tema del dólar, sabemos, lo comentaba Leonardo Rocco al comienzo, de que sube 3 centavos y es noticia. A los diarios les encanta poner ahí los titulares siempre el dólar. Hoy cerró 16 pesos con 88, se espera creo a fin de año 17.90, 18. Entonces, ¿a quién le preocupa que suba? Esto no es un salto importante. Un salto importante sería tenerlo a 20 o tenerlo a 18 mañana. Sí. No, definitivamente yo creo que esto es poco relevante. Lo que no es tan poco relevante es que me da la sensación, o la impresión, pero no es una impresión mía solamente, es que el dólar está, miramos como lo miramos, atrasado. Ahora, yo no soy de aquellos que creen que atrasado significa que hay que ponerlo a 20 o a 22. Estamos hablando de 10, 15%. Y creo que está muy bueno que el tipo de cambio se mueva como estamos viendo en estos días y que se siga moviendo lentamente, porque lo peor que puede pasar es que se acumule demasiado en el atraso. Más no se puede atrasar. No, por eso. Entonces digo, de aquí a las elecciones no hay que atrasarlo más, digamos, y si puede ir un poquitito por arriba, mejor. Ahora, que va a haber un salto en el dólar ahora o después de las elecciones, eso yo no lo creo. Saltos no hay. Eso, lo que creo, es llevarlo de a poquito a estos 17... Lo que pasa es que no es dejarlo al mismo nivel que teníamos a comienzo del año pasado, digamos, ¿no? Ahora ustedes en el 2001 se quedaron con ese tipo de cambio que lo terminó matando a la Rúa. ¿Se arrepiente un poco de haber seguido con ese 1-1 forzado que terminó con la devaluación después brusca de Duhalde? Mirando para atrás. Es que en eso la gente, perdón, ¿no? Se confunde un poco, ¿no? Porque mezcla devaluación con convertibilidad. Sí. Digamos, no era un problema de voluntad. A ver, devaluemos, ¿no? Lo que la devaluación implicaba en ese momento era romper todos los contratos. Claro. De eso estamos Pero hablando. en algún momento hubo que salirse. Bueno, en algún momento hubo que salirse, y yo no digo que lo que hicimos estuviera bien o no, pero a veces la gente confunde que, ¿por qué no se devaluó? Había que entrar en una situación de romper todos los contratos. ¿Por qué Ecuador hoy día, con un gobierno más bien de izquierda, tiene una economía dolarizada? Y yo he hablado con Correa y él sabe que no le gusta la dolarización. Le bajó el precio del petróleo de 150 a 50, a 40 en algún momento. A un economista argentino que fue por ahí le dijo, Correa, habría que salir de la convertibilidad, de la dolarización. Dijo, ni loco. Porque sabe que al otro día se le rompen todos los contratos y tiene un caos. Entonces, yo digo, uno puede juzgar, yo estoy dispuesto a hablar, y lo he hablado muchas veces, lo del 2001, pero no hay que confundir, digamos, devaluación con salir de la convertibilidad. Los costos son totalmente distintos. Entonces, yo creo que si uno tiene capacidad de flotar, de moverse, muévase. Digamos, ese es mi punto. Digamos, los costos, no hay ningún contrato que se rompa. Ahora, volviendo, ¿va a haber un shock? ¿Va a haber una disparada? ¿Va a aumentar el dólar mucho? Yo no creo. Ni ahora ni después de las elecciones. Bueno, en los próximos, si querés, ahora entramos en el segundo semestre. ¿El dólar le va a ganar a la tasa de interés en pesos o va a seguir la tasa de interés en pesos arriba? Porque hoy sigue alta. No, sí. Yo creo que ese pronóstico, yo no soy muy bueno para hacer pronóstico de lo que va a pasar en los próximos 3 meses. Lo que sí creo que está marcando lo de los últimos días es que nada es seguro, que la apuesta seguro a pasarse a pesos y ganar plata y esperar 4 meses y volver al dólar, no necesariamente es cierto. Entonces creo que la gente va a ser más cuidadosa
porque puede pasar o no. Yo no sé si exactamente qué va a pasar en los próximos 3 meses, pero en todo caso uno tiene que ser más cuidadoso y me parece bien. Y si eso implica una mayor demanda de dólares en el corto plazo y el dólar se ajusta un poco más, yo creo que también está bien. O sea, me parece más razonable desde el punto de vista económico que exista una pequeña incertidumbre respecto al dólar. Digo pequeña porque nadie espera un gran salto del dólar, por lo menos yo no lo espero. Te dejo 2 preguntas picando, José Luis. Una es realmente si se puede bajar impuestos. Pero real, a ver, que bajen impuestos, que es la gran demanda, teniendo en cuenta el déficit que tenemos y este gradualismo que eligió obviamente el gobierno y que ya por ahora parece que no se va a hacer. Y segundo, el tema de pobreza cero, que yo sacamos unos cálculos, que lo quiero compartir después con vos, es cuánto le costaría hoy al Estado argentino, al gobierno, digamos, la pobreza cero. Y te digo, me sorprendieron los números porque es mucho menos de lo que yo creía. Yo te diría que reorganizando un poco el gasto, por ahí tenemos pobreza cero mucho más rápido de lo que esperado. Pero bueno, te cuento, ¿sabías que llegó buscatufondo.com, el primer portal donde podés comparar todos los fondos comunes de inversión del mercado? Pero presta atención porque también podés buscar, comparar y solicitar toda la información, pero educarte como inversor. Tenés manuales gratuitos, videos, la mejor web de comparación. Buscatufondo.com, mirá. ¿Alguna vez te preguntaste en qué invertir para que tus ahorros crezcan? Los fondos comunes de inversión fueron creados para facilitar a los inversores la difícil tarea de administrar correctamente su dinero. En buscatufondo.com podrás comparar entre todos los fondos que ofrece el mercado y elegir el que más te convenga. Ahora estás listo. No pierdas tiempo y compará en buscatufondo.com y hace valer tu dinero. Ingresá a buscatufondo.com, aprende a invertir y encontrá la opción que vos querés para cumplir tus sueños. Invertí en fondos comunes de inversión y tenés fondos para todo tipo de riesgos. Si querés que el dólar se va a disparar, fondos en dólares. Si considerás que la bicicleta va a continuar, tenés fondos de Levac en pesos, fondos de acciones, buscatufondo.com. Bueno, José Luis, ya vamos a hablar los 2 temas que te dejé picando. Si se puede bajar impuestos y la pobreza cero, que ahora la vamos a compartir. Pero ahora sí, Leo, vamos a tu tema, que es una gran noticia que hubo para los pymes. Pero vamos que tenés tu presentación. Muy bien, apuesta para las pymes. Sí, Mariano, se salió un régimen simplificado de algo que ya existía. Vos sabés que las empresas se podían financiar, aparte de la banca privada, con el mercado de capitales, ¿no? Con garantías de sociedad de garantías recíprocas, con bancos, ¿para qué? Para obtener financiamiento más barato, más ágil y de más plazos. Se hizo una ON Pyme garantizada, pero con un mecanismo mucho más simple. Antes esto tardaba demasiado, tenía unos costos altos. Y juntar todos los papeles para las pymes. Claro, y era prácticamente para pocos. Entonces lo que ahora se está buscando es que tenga un impacto en la economía real y que pueda ser mucho más ágil y con los plazos más cortos. Vamos a ver algunas características. Son emisiones de deuda para proyectos productivos, como dijimos, con impacto en la economía real. Tienen las ventajas de la obligación negociable en cuanto al financiamiento y los plazos y la reducción de tasas, pero con menos requisitos, con menos burocracia y con menos costos. Y lo mismo, hay bajos costos financieros y de administración. ¿Por qué? Porque como estás garantizado por una SGR y aparte en este mecanismo de simplificación también vas a pagar menores aranceles a la Comisión Nacional de Valores. Hasta ahí son las características. Hasta ahí, bárbaro. Es una excelente noticia porque sabemos si algo necesitan las pymes es financiamiento. Después veremos si en nuestro país se pasa del dicho al hecho y se acorta realmente la burocracia, porque sabemos que es el gran problema que hay. Pero en teoría es una gran propuesta y encima las pymes se van a acceder, ahora lo vamos a ver, en la página de CNB se creó lo que se llama la autopista de información financiera, donde se van a llenar formularios ya modelos y se va a enviar la documentación requerida. No sabemos obviamente todavía del dicho al hecho cuánto tiempo va a tardar, pero se espera que si esto funciona va a dar mucho mayor acceso a empresas pequeñas y medianas y ya deje de ser un requisito o un beneficio para unos pocos. Leo, pregunta rápida. De todas las pymes que hay, creo más de 600.000, corregime si no es así, ¿cuántas estarían en condiciones, digo por los papeles, que sabemos que hay una gran informalidad, para, por ejemplo, pedir, digamos, cotizar en bolsa o sacar una ON? Y bueno, el tema de ya, digamos, el escalón máximo de la pirámide de financiamiento en el mercado de capitales sería emitir acciones, ¿no?
es complicadísimo, es para unos pocos porque la información es muy costosa y las pymes no tienen acceso a una información costosa. Fíjate, por ejemplo, tienen que presentar balances trimestrales. Entre lo más bajo, que era ingresar garantizados y vender cheques en la bolsa con una SGR, tenías el término medio, que es la obligación negociable. Ahora, presentar informes, tenías un costo elevado de la empresa que te acompañaba a hacer todo ese proceso, de 6 meses a 1 año de preparación, con la posibilidad de después que no salga, o que no tenga liquidez, o que no se venda. Entonces era bastante complicado. Esperemos que este nuevo mecanismo, menos burocracia, menos papeles, todo electrónico, pueda funcionar, porque realmente sería una herramienta que va a movilizar mucho el acceso de financiamiento a las pymes y el abaratamiento del costo financiero también. Excelente, Leo. Bueno, José Luis, te voy a dejar para el final si se puede bajar impuestos, que es lo que todos están rezando. Bajen un impuesto. El tema, ¿cuánto se necesita para eliminar la pobreza o indigencia? Yo te digo, me sorprendí con estos números. Uno se imagina, bueno, con la pobreza estructural que tiene Argentina, cuánta plata sería imposible. Y la verdad que no es tan imposible. Bueno, esta es, lamentablemente, los datos de pobreza e indigencia. 30% de pobres, indigencia 6,1%, 8.300.000, 1.700.000 indigentes. Hasta acá son números fríos. Esto es un tema, sí, preocupante, es, según el rango etario, quiénes son el mayor porcentaje de pobres. Por ejemplo, entre los adultos mayores solamente el 7,4%. Esto tiene que ver, obviamente, el tema de que cualquier persona puede jubilarse con o sin aportes, digamos, eso se flexibilizó. Pero acá la juventud, de 0 a 14 años, 45% son pobres. Esto es un tema alarmante. Acá hablamos de la pobreza estructural. Pero acá vamos a números. Eliminar la indigencia costaría 11.000 millones de pesos al año, el equivalente al 0,1 del PBI, o el equivalente a aumentar hoy el 17% de la asignación universal por hijo. Algo que uno dice, bueno, podría ser tranquilamente realizable. Ahora bien, para dejar de, digamos, dejar de ser pobre hoy, los pobres, digamos, el segmento debería cobrar casi 5.200 pesos más. Es lo que debería aumentar más o menos el ingreso. Esto generaría, eliminar la pobreza en la Argentina, 118.000 millones de pesos al año. El equivalente al 1,5% del PBI. Teniendo en cuenta que Argentina es un estado, obviamente, que no es eficaz, que tenemos muchos gastos, sumarle la corrupción y lo que ya conocemos, vos mirás los números así fríos, y decís, bueno, no es imposible esto, ¿por qué no se hace? Sí, dos comentarios. Primero, no solamente un problema en Argentina, en América Latina, nosotros lo veíamos muy bien en la CEPAL, la pobreza y la indigencia tiene cara de mujer y cara de chicos, de niños. La intensidad con que pega la pobreza es mucho más en los niños en toda América Latina y en las mujeres. La indigencia se redujo mucho en América Latina justamente por los programas de transferencias condicionadas, que es ¿no? Lo que Argentina, el AOH, eso fue reduciendo, ese monto hizo que se redujera mucho más la indigencia que la pobreza, porque se requiere, como bien dice tu cuadro, mucho más recursos. Pero digo, yo creo que la indigencia se puede hacer un esfuerzo y efectivamente eliminarla, pero a mí me parece que lo relevante es que por más que vos consigas aportar más para los pobres, lo relevante es estructuralmente cómo sacarlos. Y eso no se hace si uno no le genera empleo, ¿no? Si no le genera empleo y un ingreso permanente, porque si no va a estar sujeto a los vaivenes de la economía. Entonces, como coyuntura, en la coyuntura está bien programas sociales y se podría seguramente hacer algo más por el lado de la indigencia y sobre todo de los chicos, los niños. Pero no se puede reasignar recursos. Todos están hablando del 1,5 del PBI. Sí. No es el 20 o el 30. Sí, pero vos tenés en programas sociales tenés ya 4 millones de personas. A ver, me encantaría, digamos. Nosotros hicimos el ejercicio de la CEPAL para toda América Latina, ¿cuánto costaría? Lo hizo un amigo del CEDLAS para un pedido nuestro, haciendo este mismo ejercicio para todos los países de América Latina. Y realmente para la indigencia y la pobreza no eres tanta plata. Ahora, vos tenés que tener la capacidad de llegar a cada uno de los pobres. Eso significa una capacidad de focalizar y conocer a uno por uno quién es. Sí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Y hoy día eso no lo sabés, ¿no? La encuesta de hogares te dice qué cantidad de pobres hay.
Ahora, ponerle nombre y apellido a cada uno de los pobres es más complicado. Pero me parece que, insisto, un esfuerzo adicional, por el caso de los niños, es lo que corresponde hacer en términos de prioridades. Hay 4 millones de personas cubiertas por programas sociales y me parece que la solución de mediano y largo plazo es el crecimiento y el empleo. Digamos, y eso, más allá de cubrir los problemas de indigencia de los chicos más chicos, valga la redundancia, a mí me parece que lo que se requiere es eso, y eso es lo que debemos hacer, ¿no? José, te hago la última pregunta que tiene que ver, pero así, directo, sin pelos en la lengua, ¿se puede bajar impuestos o no? En el corto plazo, Argentina, ¿se puede afrontar esa situación? A mí me gustaría decir, mirando la pantalla, que sí. Pero se puede. Porque esto es lo que espera la gente. ¿Se van a bajar impuestos o no? Y es que la mejor manera de mejorar la competitividad es bajando impuestos. Y es lo que hay que hacer definitivamente, porque el gasto público, como dije antes, de Argentina quedó alto. Para cualquier estándar en América Latina quedó muy alto. Así que definitivamente eso es lo que hay que hacer. Ahora, al mismo tiempo, vos sabés bien que el déficit fiscal, contando los intereses, son 6 puntos del producto. Sí. Y sabés que para financiar eso tenemos que buscar dólares en el exterior, ¿sí? Y eso aprecia el tipo de cambio. Yo creo que hay 2 maneras de mejorar competitividad. La mejor manera es reduciendo impuestos. La otra es con el tipo de cambio. Yo creo que el esfuerzo con el tipo de cambio debe ser un poco mayor en esta coyuntura mientras uno reduce impuestos. Creo que el gobierno va a intentar hacer algo después de las elecciones. La gente del equipo económico va a tratar de buscar agua aún dentro de las piedras para tratar de encontrar alguna manera de reducir esos impuestos. Me parece que es lo que hay que hacer, pero yo tampoco esperaría tanto teniendo en cuenta la magnitud del problema fiscal. Digo, porque para mí sería más cómodo decir, yo no estoy ahora en el gobierno, decir, sí, bajen los impuestos. Insisto, algo hay que hacer, creo que el gobierno va a hacer algo después de las elecciones, pero no esperemos un extraordinario cambio, que es lo que requiere el país. El extraordinario cambio se va a tener que venir con el crecimiento y aprovechar ese crecimiento no para seguir aumentando el gasto, como hemos hecho en el pasado, como hicimos en los últimos 15 años, sino justamente para reducir algunos impuestos, sobre todo aquellos más distorsivos. Perfecto. José Luis, te agradezco mucho, como siempre es un gran placer. Un gusto, ¿eh? Muchas gracias. Y bueno, atención lo que viene, me dicen un consejito antes. Bueno, muy bien. Invertí en Cochera, la inversión inmobiliaria más rentable. ¿Qué tenés que hacer? Ingresar a ecocheras.com.ar. Mira. Es hora de tomar la mejor decisión. Invierta con Ecocheras, en el modelo de negocios que hoy más le conviene. Podés comprar una cochera y alquilarla o comprar una cochera dentro del sistema de pool de renta. ¿Qué significa esto? Comprás una cochera que participa dentro de un garage y vos podés, obviamente, ganar con la rentabilidad que genere ese garage. Asesorate con los amigos de ecocheras.com.ar. Bueno, tenemos un tema súper importante, súper interesante que está relacionado con el tema de la jubilación. No llegamos a hablar con José Luis Machinea, pero dentro del déficit fiscal el tema de la jubilación es algo que preocupa muchísimo y el gobierno vino, digamos, a patear el tablero. Entonces quiero saludar a nuestro especialista Martín Pérez Achili de mijubilación.com. ¿Cómo estás? Muy bien, Mariano. Bienvenido. Bueno, ¿cuál es la situación hoy del sistema jubilatorio? Muchos dicen, la verdad avanzamos un montón, la reparación histórica, y otros están diciendo, mira, es un desastre lo que está pasando con la jubilación, la reparación histórica lo que hizo es incrementar el déficit, la gente no está cobrando, otras sentencias que está sacando la Corte Suprema, que es todo un despelote hoy. Sí, yo creo que tenemos que pensar por partes y en general. Siempre es bueno volcarle recursos a un sector que estaba postergado, como el de los jubilados, y que realmente le correspondía mejorar sus saberes. Lo que creo que no ha sido correcto es la forma de comunicarlo y la forma de implementarlo. ¿Por qué? Porque en ningún momento se le ha explicado a la gente concretamente qué es lo que se le paga. Es más, la gente lo único que hace es ve en una pantallita que de ganar 10 pesos va a pasar a ganar 12, 14 o 20 y no tiene clara cuál es la explicación. No solo no tiene clara cuál es la explicación, sino que ve que hay distintos grupos y distintos tratamientos. Hay gente que se la liquidan directamente, hay gente que tiene que ir con un abogado, hay gente que de acuerdo a su edad o su estado de salud entra en un procedimiento diferente. Entonces, en lugar de tener un sistema de seguridad social, donde estas dos palabras lo que nos plantean es llevarle certidumbre y tranquilidad a la gente se empieza a preocupar. Porque cuando se junta a jugar a las cartas con sus amigos o a conversar, ve que cada uno recibe algo distinto y no logra entender por qué.
Entonces, de la seguridad pasamos a la incertidumbre. Esa creo que es la parte que ha fallado. Bueno, pero hoy se está hablando mucho, por ejemplo, todo el problema que hubo con las pensiones por invalidez y todo eso. ¿Es realmente real? ¿Se le sacó tantas pensiones a mucha gente? Pero real, no la especulación política. ¿Cambió algo? De nuevo tenemos un problema de comunicación. Nosotros tenemos dos tipos de beneficios. Aquellos que se generan a partir de la gente que tiene aportes y que tiene un 66% de incapacidad, que no fueron tocados. Sin embargo, todo este grupo, todo este colectivo de gente, al escuchar que las pensiones graciables en ciertos casos se retiran, se empezó a inquietar, se empezó a generar una gran inseguridad y empiezan a llamar a los colegas, van a averiguar al ANSES, al estudio. Entonces vos notás, de nuevo, que en lugar de generar seguridad, genera incertidumbre. Por supuesto, ni hablar lo que está pasando con las pensiones. Hoy me llama a mí un cliente cuya esposa falleció en el año 90. Sí. Que está cobrando la pensión desde ese momento, que estaba casado normalmente. Es decir, 26 años, 27. ¿Puede ser que me digan el ticket del banco que me tengo que presentar a llevar el acta de matrimonio? Un acta que la tiene el propio Estado, primero en sus archivos y después en el registro civil. Entonces, de nuevo, vuelvo a generar inseguridad. Después hay que salir a aclarar, no, en realidad nos están dando de baja, pero ya la sensación la generé. Entonces, a los jubilados los confundí, a los inválidos les genero confusión, a los pensionados lo mismo. En ese estado es muy difícil saber objetivamente qué es lo que pasa. Y es cierto, como vos decís, de fondo no hay tanta gente afectada objetivamente, pero en el estado anímico sí. Entonces, en lugar de generar un sistema en el cual vos le transmitís a la gente que cuando lo necesite vos lo vas a apoyar, le estás transmitiendo la sensación de que no, de que cuando necesite no va a estar. ¿Quién va a querer aportar ese sistema? Bien, ya seguimos con el tema. Te adelanto lo que viene después un ratito, es qué hacer con el aguinaldo, pero no lo pienses desde el aguinaldo, si ganás mucho, ganás poco. Opciones de inversión, si es el aguinaldo, si tenés unos manguitos más, también lo podés sumar. Entonces te vamos a decir opciones concretas, dónde conviene invertir hoy, ahora que subió el dólar, si conviene opciones dolarizadas o si conviene los pesos o un mix. Vamos a... antes, ¿quién nos canta la hora? Le quiero agradecer a los amigos de Shakes Le Mans. Mira qué lindo relojito. Espectacular, muchas gracias. Ya seguimos con el tema jubilaciones, ya viene el tema de dónde invertir hoy, pero vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683. Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. Auspicia este programa Banco Provincia. ¿Alguna vez te preguntaste en qué invertir para que tus ahorros crezcan? Los fondos comunes de inversión fueron creados para facilitar a los inversores la difícil tarea de administrar correctamente su dinero. En buscatufondo.com podrás comparar entre todos los fondos que ofrece el mercado y elegir el que más te convenga. Ahora estás listo. No pierdas tiempo y compará en buscatufondo.com y hace valer tu dinero. Tené tu auto en cuotas. Ingresá a www.autosencuotas.com. Elegí tu auto. Elegí cómo querés pagarlo. www.autosencuotas.com. Tu 0 kilómetro en cuotas. Simple. Tu mundo en una caja. La Casa de las Cajas. ¿Usted quiere saber cómo iniciar su jubilación? ¿Cuánto va a cobrar y qué le conviene hacer? Ingrese a www.mijubilacion.com o comuníquese al teléfono 4382-1869. Dormiré con las alas puestas, te dejé la ventana abierta por si al fin te animas a huir conmigo. Arrojarnos de las mañanas, el perfume de hojas quemadas, ser eternamente fugitivos. Ya sabes lo mejor, mis besos. Encontrá tu hogar con Adrián Marcado. Escuela Argentina de Finanzas Personales. Aprende a administrar y a invertir tu dinero. Ingresá a www.eafp.com.ar. Mejorar tu nivel de vida económico es posible. Invertí en futuro. Con nuestra app, opera estés donde estés. En la city, en el gym, en la playa, hasta tirándote en paracaídas. Visita www.futurobursátil.com.ar. En Provincia ART,
Nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. Muy bien, como siempre le agradecemos, Mechi. A My Sushi, no vendemos una imagen, vendemos sushi. El delivery es el 4-543-8357. Bueno, muchas gracias. Martín, te hago una pregunta, bueno, para el que recién se suma, Martín Pérez Achili, abogado previsional. ¿Hoy te puedes jubilar sin aportes? No, ya no, Mariano. En el caso de los hombres, como mínimo, la persona que hoy tiene 65 años necesita 7 años de aportes después del año 93. 7, está bien. ¿Por qué? Porque una parte de la moratoria fue suprimida en la ley de blanqueo de capitales. Y en el caso de las mujeres, necesita por lo menos 2 años con aportes después del 2003, ya que a la mujer sí se le mantuvieron las 2 moratorias que estaban. Reparación histórica, para mí, yo siempre lo dije de entrada y vos viniste creo el año pasado, ni bien salió. Yo siempre estuve en contra, me parece que se hizo muy mal innecesariamente. Pero hoy por hoy, ¿vos qué le aconsejas a mucha gente todavía no cobró? Porque mucha gente no cobró de la reparación histórica. Tiene que cobrar, le conviene, digamos, rechazar eso, ir a juicio, porque le corresponde mucho más, porque el cálculo es superior. Yo lo que le aconsejo a la gente es que averigüe, que consulte y que se instruya, porque seguimos siendo analfabetos en materia previsional. La gente no sabe qué le van a pagar. Y se sorprende que el presidente primero dice voy a pagar lo que dice la Corte y en realidad después ve que tiene la posibilidad de reclamar más. Entonces en realidad la reparación histórica no es la reparación completa, es parcial. Bien, ¿y a qué persona, por ejemplo, hoy cuál es la jubilación máxima? 47.000 pesos. ¿Cuánto tenés que ganar para que te dé obviamente ese valor? O mejor dicho, perdón, te reformulo la pregunta. Hoy sabemos que es el promedio de los últimos 120 remuneraciones o los últimos 10 años. Hoy, ¿cuánto, por ejemplo, si mi salario es de 30.000, ¿con cuánto me jubilo? Está buena la pregunta, Mariano, porque no es solo el sueldo. El cálculo de jubilación tiene 2 pasos muy marcados y la gente solo tiene en el run el tema del sueldo de los últimos 10. Y el primer paso, que es el más importante, es cuántos años aporté. Porque me van a reconocer un 1,5% por cada año que haya aportado. Entonces, no es lo mismo aportar 30 que aportar 45, porque voy a ganar un 50% más. Esto es lo que la gente no logramos que conozca y que se instruya y que eso lo incite a aportar más. Bueno, hablando de eso, que lo vamos a relacionar, que tiene que ver qué hacer con el aguinaldo, opciones de inversión, que tiene que ver que la gente también invierta a futuro, invierta la jubilación, que sabemos que vaya a saber cuánto va a cobrar en el futuro, ¿no? Una de las posibilidades es cambiar deuda vieja por deuda nueva. ¿Qué significa esto? Si vos tomaste una deuda hace 4 años, las tasas de interés eran altísimas, hoy son altas. ¿Ok? Entonces tal vez podés cancelar una deuda vieja muy alta por una deuda nueva mucho más barata. Eso es de manual manejo de deuda. La mayoría de los argentinos por ir al aguinaldo ya se lo gastó. Y la otra opción es invertir en pesos y en dólares, pero no ir a comprar dólares, sino opciones en dólares que las repetimos muchas veces y son rentables. Una, la posibilidad de comprar letes, en vez de LEVAC, que son en pesos y que también son una buena inversión, comprar letes en dólares que estarías comprando un tipo de cambio mucho más barato. Y otra inversión que me parece que hoy que hay que mirar muy de cerca tiene que ver con salir un poco de los bonos en dólares y entrar en los bonos que ajustan con SER, que ajustan con la inflación. ¿Por qué? Porque fueron bonos muy golpeados y ahora que está subiendo el dólar, muchos salieron de esos bonos, ¿okay? Y están ingresando en estos. Entonces, me parece una buena opción de inversión. Y te sumo, Leo, hoy pesos o dólares, ¿con qué te quedás para el tema del aguinaldo? Vos sabés que yo soy del seguro de cambio. A mí dame dólares en instrumentos dolarizados, ¿no? No dólares en el colchón. Bien, Carlitos, ¿vos? Yo me quedo hasta octubre, me quedo en pesos. ¿Seguís con pesos? Sí, sí. Está bien, mi recomendación, sigan los bonos con SER, que me parece, por más que la inflación se está desacelerando, el precio va a subir porque está barato. Esa es una buena opción para cuidar el aguinaldo. Bueno, Martín, entonces, para ir cerrando el tema de jubilaciones, ¿hoy qué es lo que más te preocupa del tema jubilatorio, que hubo tantos cambios donde la gente no se entera? Me preocupa, primero, que la gente no sepa, con lo cual no podemos discutir cuáles son los verdaderos problemas. Por ejemplo, los autónomos. Desde el año 55 que se creó la caja, todos los autónomos saben que van a ganar la mínima. Y vienen y te preguntan en el estudio, ¿cómo puedo hacer para ganar más? Me explica, y ya lo sabe, y pasan los años y seguimos en la misma. Y no logramos captar un mayor cúmulo de aportes para mejorar eso. Ahora, en algún momento tenemos que poder lograrlo. Tampoco logramos transmitirle a la gente que el beneficio de retiro por invalidez es muy bueno y que lo cubre en un 70% del sueldo que ganaba.
no logramos que eso llegue. Pero estoy hablando de cosas simples, sencillas, que se podrían transmitir, sea por publicidad, sea con un cartel cuando entras al ANSES, para que la gente vaya tomando confianza en el sistema y se anime. Hoy te pasa que hay gente que se queda trabajando enferma durante 3, 4, 5 años porque piensa que no va a ganar nada en la invalidez y se queda hasta tratando de poder jubilarse. Eso no nos puede pasar. Eso es lo que más me preocupa. Martín, ¿estás a favor de que aumente la edad jubilatoria? A ver, si yo te pregunto desde el punto de vista fiscal, te tengo que decir, tiene que aumentar. Obviamente sería una locura, porque ya se aumentó hace poco. Pero por ahí hoy quedó desparejo el tema de la mujer, que tiene 60 años y paradójicamente es la que, por el tema de maternidad y demás, que no llega a cumplir muchas veces los 30 años de servicios a los 60 años. No, para nada, no estoy de acuerdo que se aumente, porque en realidad el problema es otro. Nosotros tendríamos que poder permitirle a las personas, a cierta edad, cuando vean que ya no tienen trabajo, físicamente no pueden más, poder jubilarse con menos dinero. ¿De qué me sirve? En relación a los años de aporte. ¿De qué me sirve a mí tener una muy buena jubilación a los 67 años y a los 58 perdí mi trabajo? Y estoy 9 años prácticamente en la miseria, perdiendo todos los bienes. A mí, ¿sabes qué me sorprende, Mariano? Que cuando el presidente fue intendente en la municipalidad, hizo un muy buen plan para sus empleados. Y el plan era simple. Si a vos te faltaban 5 años para jubilarte y ya tenías los años de aporte, la propuesta de la Municipalidad de Buenos Aires era: anda a tu casa y vas a ganar el sueldo neto todos los meses. Vas a mantener tu obra social y vas a tener los aumentos de convenio. Entonces se producía un ahorro para el Estado. No se hacía lo que se hizo en la reforma de los 90, que se le daba toda la plata junta y la gente lo gastaba y lo perdía rápidamente. Y la gente se va a su casa tranquila. Y a los 65 puede cobrar la jubilación. Es una buena opción. Me llama mucho la atención que lo que se hizo en la ciudad no se traslada a la nación. Excelente, Martín. Bueno, ¿sabías que Telecentro te trae el mejor combo con 30 megas de internet Wi-Fi? Vas a tener megas de sobra para navegar, descargar o subir lo que quieras. Además, telefonía con 2.500 minutos libres para que te canses de hablar. Televisión con más de 60 canales HD. ¿Querés más? Con Sudeco convertí todas las teles en Smart con acceso directo para ver Netflix, YouTube y Telecentro Play, todo por 1.098 pesos final por mes. No esperes más. Llama ahora al 638000000 Telecentro. Martín, muchas gracias. Gracias, Mechi. Gracias a todo el equipo. Sigan por la pantalla de Canal 26. Nos reencontramos viernes que viene, 22 horas. Balance Capital, un mejor lugar para sus inversiones. www.balance.com 0810-345-4683. Puede encontrarnos también en Facebook, Twitter y LinkedIn. En Provincia ART, nuestro trabajo es protegerte en el tuyo. Provincia ART, la aseguradora de riesgos del trabajo del Grupo Provincia. En Garbarino te traemos los mejores precios de contado y siguen las cuotas con toda la financiación con tarjeta de crédito. Por ejemplo, Smart TV 32 pulgadas Samsung a 7.499 pesos. Garbarino, pensamos en vos. UTEDIC está creciendo. El aumento sostenido de los trabajadores representados es acompañado por crecimiento edilicio. Se firmaron 39 convenios colectivos de trabajo y se crearon centros de capacitación y formación profesional. Centros médicos propios con tecnología de última generación a lo largo del país. Centros vacacionales y beneficios familiares al alcance de los trabajadores. UTEDIC está. UTEDIC, compromiso con los trabajadores. Editorial Granica presenta el nuevo libro de Leonardo Rocco, Inventarte, el arte de dominar tus finanzas e inversiones. Encontralo en todas las librerías del país. Rofex, innovación continua al servicio del mercado de capitales.
¿Querés ser dueño de tu vida? ¿Querés ser dueño de más?